a los niños para que lo ayuden, ¿no? Y en eso, pues, la empresa, ¿no? Yo, pues, una cosa, trabajaba a todos los niños, hice un taller con ellos, muy bien, es una cosa, le dio una rosa, entréguenle a la persona que más le ha ofrecido en su vida, ¿no? Más cariño le ha ofrecido en su vida. El niño fue y le dio a su. ¿Sabe cuál fue lo peor de todo? Que a la semana siguiente la despidieron de la chica. Así la tratamos. Entonces son temas de sensibilidad y de manejo de responsabilidad, ¿cierto? Que hay que saberlo tener en cuenta. O sea, son temas de, si está a nivel doméstico, imagínense lo que ocurre a nivel empresarial e industrial. No me cayó bien, fue una cosa, lo votamos, por más capaz que sea, ¿no? Siguiente, por favor. Seguimos con la parte de seguridad. La compañía garantizará que los dormitorios, cuando sean un servicio que ofrezca a sus empleados, sean limpios, bueno, sean seguros y que cubran necesidades básicas de personas. Definitivamente parte de lo que es la cultura de la empresa en mantener siempre, ¿no? A la persona que es su capital humano, es el capital más importante de la empresa, ¿no? un buen criterio, en buen estado, podemos así, para que se desarrollen bien. Seguimos con el tema de salud y seguridad. La compañía garantizará que, por favor, siguiente. En lo que responde a criterios de negociación colectiva, ¿no? La compañía respetará los derechos de sus empleados a formar sindicatos y a ser miembro de sindicatos de producción, así como negociar colectivamente. Muchas veces, ¿no? Este punto, a veces recuerdo cuando éramos muchachos, oye, sindicato, que por aquí, por allá, y ¿qué ocurría? Encontraban, la empresa buscaba quiénes eran los cabecillas y los sacaban al día siguiente, ¿no? Entonces ese era un problema. Entonces esa cultura que había antes con respecto a ello, porque la empresa decía no van a hacerme problemas y no van a poder trabajar, y a veces inclusive cierto tipo de empleados y obreros le daban la razón a la empresa. Inclusive las comunidades, me refiero a las personas que lo veían como espectadores, decían, como tiene razón la empresa, algunas, no todas. Pero ahora, con la nueva visión empresarial, con los nuevos criterios de lo que corresponde a lo que es competitividad, ganar mercado, ustedes saben que todos los días se abren empresas nuevas y todos los días cierran empresas. Entonces, ¿eso qué significa? Significa pues de que hay que mantener ciertos tipos de criterios que van a permitir que la empresa sea sostenible. Y en este caso, el manejo de una responsabilidad adecuada en el aspecto social va a dar las bases para ello. En aquellos casos en que la libertad de asociación y el derecho de negociación colectiva sean restringidos por la ley local, eso es porque es una ley general, de acá corresponde a la norma SA 8000, es general, la compañía facilitará instrumentos paralelos para que todas las personas puedan asociarse libremente y negociar colectivamente. Es decir, da la oportunidad a que de todas maneras, aún así, a pesar que no lo da la ley, la empresa incentive a que se haga esto. ¿Para qué? Para hacerlo transparente. Tiene sus ventajas. ¿Qué ventaja tiene al hacerlo? Bueno, la empresa sea la que motive a ello, que la empresa dice, yo soy transparente, mira, todo lo que tú ves es tuyo como es nuestro. Así que usted, su desenvolvimiento en el aspecto laboral va a significar que esto funcione o que fracase. La compañía garantizará que los representantes del personal no sean discriminados y que dichos representantes tengan acceso a los trabajadores en el banco, ¿no? Muy bien, aquí hay un tema sobre lo que es bien claro, lo que es la parte de discriminación. La discriminación siempre se ha dado, y particularmente creo que siempre se va agitando hasta que poco a poco vayamos quitándonos ciertos problemas mentales que tenemos todavía. Y a pesar de que decimos somos abiertos, podamos ir lo más extenso posible, siempre tenemos nosotros mismos un nivel de discriminación. Porque si vamos nosotros a cierto lugar, vamos a ver, prefiero negociar contigo, no contigo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay ciertos niveles de discriminación que a veces inconscientemente lo tenemos. Es cuestión de una cultura, pero poco a poco va a ir avanzando. A nivel laboral, por supuesto que esto no debe darse, ¿no?
Uno de los problemas que se suscitó a nivel laboral fue el acceso al trabajo, por ejemplo, a las damas, que fue muy difícil, complicado, ellas se la ganaron a puro punche, inclusive recordando en las épocas en las cuales ellas no votaban, ¿no? Y solamente votaban por los hombres, ¿no? En las elecciones, ¿no? A través de un esfuerzo, trabajo, porque también se organizaron y son personas, ¿no? Que tienen, yo le digo esto, por ejemplo, yo en la universidad donde yo enseño, la Universidad de Lima, ustedes saben que ahí hay diferentes, las clases sociales un poco más altas, pero ocurre algo muy particular, ¿no? Las jovencitas, muy bonitas, todas ellas, son las que sacan mejores notas, más que los caballeros, son muy inteligentes, o sea, se ponen muy bien, tienen buena, o sea, en ingeniería me refiero, porque es bien raro. En mis épocas, cuando estudiaba ingeniería, pues que hayan 2, 3, 4 mujeres en ingeniería era lo normal, ¿no? Ahora, la mitad de la sección es mujeres. Y eso yo lo veo fabuloso bien. ¿Por qué? Porque las mujeres están trabajando y tienen su campo, por supuesto, ¿no? Y lo hacen muy bien. Pero antes había una discriminación. Recordemos cuando había una discriminación en base a eso. La mujer decía, no se hizo para qué, para que atienda al esposo en la casa. Claro, eso es lo que se decía antes, pues. Ahora ha cambiado, todo ha cambiado, por supuesto, y esperemos que sea para bien. Bueno, había mucha discriminación. Y no decir, por ejemplo, con respecto a algo que sí me gustaría decirlo, pero es muy fuerte, ¿no? Cuando hablamos sobre el serrano, la palabra es muy despectiva. Y eso ocurría hace tiempo. Decíamos el serrano por arriba y el serrano para abajo. Y ojo, se ha demostrado que ese serrano, entre comillas, que nos fastidian o se fastidiaban, son personas que han desarrollado empresas grandes, potenciales, son así firmes, son duros, han sido, digamos así, burritos de toda su vida y al final han tenido y tienen muchas cosas. ¿No? Hay un montón de personas, entre ellos. Entonces, ¿y para qué? O sea, es decir, pero en una época, recordemos cómo había una discriminación con respecto a ellos, fuerte, ¿no? Ahora, como decía también el cholo, en una época, el cholo. Y así como ellos, por ejemplo, ha ido evolucionando. Actualmente sigue habiendo discriminación, sigue habiendo discriminación. Las discriminaciones actuales, por ejemplo, a nivel ya de colegio, dentro de la empresa, es muy similar a lo que se hace en el colegio. En el colegio, por ejemplo, hay discriminación con respecto a quien le sabe más. Muchas veces. A los nerds. ¿Cierto? Fastidian a veces, ¿no? El bullying, también una fastidian a lo más tranquilito, ¿no? Discriminación a las personas más tranquilas. Es por eso que ya que ustedes son jóvenes, de repente tienen familia, o lo que van a tener familia, trate que sus hijos sean personas que sepan responder a una acción, que no sean tímidos, que no sean así, digamos, que cuando uno le habla se calle, no, que no sea prohibido, que se levante ante cualquier cosa. Primero con ustedes, por supuesto, van a ser. Pero esas personas, por ejemplo, con los niños, no va a haber nadie quien los fastidie luego. No van a ser ofendidos ni nada por el estilo. Siguiente, por favor. En lo que corresponde a discriminación, seguimos, por ejemplo, que la compañía no efectuará ni aplicará ningún tipo de discriminación basada en atributos de raza, casta, origen, nacionalidad, religión, discapacidad. Recuerden ustedes que ¿cuántas personas hay que están discapacitadas? ¿Qué hacen esas personas? El 80% de esas personas están en sus casas sin hacer nada. ¿Y qué son? Son una carga a ciertos familiares, a los padres, o a un hermano, o a un familiar. Personas que todavía pueden desarrollar una actividad económica, pero que las empresas todavía no le involucran.
en sus accionarios. Entonces, es un tema importante. La religión, de género, orientación sexual, participación en sindicatos, afiliaciones políticas, o edad al contratar, remuneración, entrenar, promoción, después. Hay una serie de temas con respecto a lo que es la parte de discriminación, ¿no? La compañía no interferirá en el ejercicio de derechos de sus empleados a observar sus prácticas religiosas y en las necesidades, satisfacer necesidades las que vengan determinadas por su raza, casta. Por ejemplo, uno de los temas, me acuerdo que hace poco lo estuve manejando en la universidad. Ustedes saben que hay ciertas personas que los días sábados, por su religión, no trabajan, inclusive no van a la universidad. Entonces, en base a eso, por ejemplo, en la universidad, las prácticas integrales son los días sábados. Y si un alumno no va a las prácticas integrales, es cero. Esto, por ejemplo, motivó que se tuviera que hacer todo un procedimiento para ver cómo solucionar ese problema, porque muchas personas tenían cero. ¿Por qué? Porque no podían asistir a las prácticas integrales que eran los días sábados. En cierta manera, inconscientemente, había una discriminación. Entonces, se tuvo que primero ver el problema. Bueno, el problema se suscitó un momento porque hubo una protesta a la larga, pero después ya se tuvo que solucionar el problema para evitar este tipo de discriminación, que a veces ocurre, a veces inconscientemente. Por favor, siguiente. La compañía no permitirá comportamientos incluyendo gestos, lenguaje, contacto físico que sean desde el punto de vista sexual, coercitivo, amenazadores, abusivos o explotadores. Aquí sí creo que todo el mundo ha tenido experiencia en este tema, ¿no? Dentro del aspecto laboral, ¿no? A veces tenemos la oportunidad de trabajar en lugares en los cuales los jefes son muy fuertes, ¿no? Amenazadores, a veces son muy abusivos, y bueno, pues a la larga puede traer consigo pues algún problema con respecto a la persona que está en la otra parte, no el trabajador. Sobre todo las damas, que muchas veces son, digamos, mal llevadas, y de repente los jefes tratan de abusar, ¿no? Eso se da muchas veces. Y lo contrario. A mí mujeres que son jefas, se da contrario. Siguiente, por favor. Bueno, hablar sobre medidas disciplinarias en base a criterios. La compañía no utilizará ni apoyará el uso de castigos corporales, coerción mental o física ni abuso verbal. En este caso, por ejemplo, imagínense un castigo desde una empresa porque no desarrolló su trabajo bien, te queda 2 horas más. ¿Es correcto? Definitivamente. Si esta persona no desarrolló un trabajo correctamente, se debe a múltiples aspectos que la misma empresa debe de buscar la forma de cómo solucionarlo. De repente no está bien capacitado, de repente no está con el equipo apropiado, de repente no ha sido, las condiciones de trabajo no han sido las más favorables. Es decir, tiene que buscar, no solamente buscar echar la culpa, de no ver por el otro lado, ¿dónde está el elemento en el cual va a permitir que esto nunca más ocurra? Entonces, buscar ese elemento para poder luego solucionar el problema y no llevarlo ante un problema en el cual pueda significar, pues, hacer pues, un castigo, ya puede ser corporal o un castigo pues dentro de la empresa que implique pues su tiempo o dinero, ¿no? Esto fue un motivo muy interesante de trabajo, pero que a la larga creo que todavía quedó. Cuando estuve en una oportunidad desarrollando un trabajo con algunos fiscalizadores de OCINER, yo no era fiscalizador de OCINER en ese momento, solamente estaba como apoyo a varios fiscalizadores, ¿no? Para que ellos vieran su informe, yo lo revisaba y veía algunos pequeños problemas, listo. Pero uno de los problemas que se tendría, no solamente era de fondo, sino era de forma.
Y por cada error en el informe ortográfico que era de forma, había un descuento. Un descuento. Y hasta ahorita creo que lo mantienen. Es decir, por ejemplo, yo presento un informe y si en el informe tengo 20 palabras que he escrito mal, como error de forma, multiplico por una cantidad determinada y yo voy a hacer una cantidad de descuentos que me van a hacer con respecto a ese informe. Entonces, ganaban bien, para que en esa época creo que estaban sacando algo de 9.000, 10.000 soles, ahora están en 15.000. Y sobre eso les descontaban. Entonces ya no llegaban a esa cantidad, sino sacaban menos al final del mes. Por cada informe, descuento. Entonces es una forma de hacer, como decir así, un castigo. Pero en este caso, pues, era por forma y era porque, bueno, es más, ¿no? En este caso, los que ingresaron a trabajar como fiscalizadores en ese tema, sabían que a dónde se iba a hacer, qué es lo que iban a hacer. Entonces ellos tenían que revisar 20.000 veces lo que estaban haciendo como informe para poder presentar algo. Siguiente. Bueno, en los horarios de trabajo también hay que tomar en cuenta, ¿no? Según la semana ese de trabajo normal será como la define la ley, 5 días a la semana o 6 días a la semana, pero no excederá las 48 horas. No debe exceder las 48 horas. Se otorgará al personal por lo menos un día libre de cada semana, ¿no? Por periodo de 7, ¿no? Porque es un día laboral. Claro, eso es algo también que tiene que tomarse en cuenta en función pues a la naturaleza del trabajo, ¿no? Recordemos de que en la actividad minera, ¿no? Tienen otro sistema. Recuerden ustedes que allá el trabajo es totalmente diferente. Ellos tienen 20 días de trabajo fuerte, 10 días de descanso. Dentro de cada día ellos trabajan en turnos y descansan en función a lo que están haciendo, una cantidad de horas, en fin, ¿no? Es un poco estresante muchas veces en el trabajo, pero tiene su ventaja que tienen 10 días corridos también de descanso. Todo trabajo que implique horas extras será reembolsado con paga adicional, superior a las horas normales, pero bajo ninguna circunstancia deberá exceder 12 horas por empleador por semana. Las horas extras laborales serán voluntarias, a excepción de lo que esté estipulado en el 7.3 que vamos a ver más adelante. 7.2. Las horas extralaborales también serán voluntarias a excepción de lo permitido en la 7.3. Es decir, todo lo que es la 7.3 es sobre lo que es horas, ¿no? Extra. Por favor. Siguiente. En la 7.3, en el caso de la compañía sea parte de un contrato colectivo negociado libremente por las organizaciones laborales, como por ejemplo lo definido por la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y que está representada una proporción significativa de la fuerza laboral, puede recibir las horas extralaborales según el acuerdo. Entonces, hay acuerdos laborales que se establecen, ¿no? En función naturalmente a lo que se trabajan a partir de estas organizaciones laborales como la OIT, la empresa y también la misma comunidad entre los trabajadores, es decir, a partir de sindicatos. Y en acuerdo de eso hay acuerdos en los cuales se tiene que cumplir, ¿no? Y por supuesto pues cumplir con la demanda empresarial de corto plazo que implica pues que se desarrolle sin ningún problema dichas actividades. Esto fue el siguiente. La compañía garantizará que los salarios pagados por una semana de trabajo normal cumplan siempre por lo menos la normalidad legal y las reglas mínimas establecidas por cada industria respectiva, de modo que sea suficiente para cubrir las necesidades básicas del personal y para ofrecer cierta capacidad de gasto. Bueno, pues sobre salario es un tema que todavía nadie se pone de acuerdo. Porque al hablar sobre salario, se supone que como empresario, si yo quiero colocar un salario a mi personal, tengo que pensar en los costos fijos, los costos, los gastos o los costos variados, ver sobre lo que pone mi producción, las ventas y todas esas cosas, y puedo tener en cuenta más o menos cuánto es el sueldo, según también lo que voy a sacar como utilidades, cuánto es el sueldo que voy a sacar para hacer personal. Entonces, pero eso
puede ser un tema técnico y muy técnico, escrito, ¿no? Pero sin embargo en la práctica muchas veces eso no se van a dar. ¿Por qué? Porque en la práctica ocurre pues, que las necesidades son otras. El personal necesita de repente algo adicional, más que lo que se le está dando, y por lo tanto tiene que haber un análisis adicional a este tema simplemente técnico. ¿Y qué análisis podemos tomar por considerar? Criterios a considerar. Número uno, la canasta familiar de las obras, o lo que se llama el producto, el PBI, ¿no? De cada local, de cada área o cada ciudad. Eso es importante porque a la final de cuentas nos da una idea más o menos cuánto es lo que necesita y requiere gastar, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, pues, de acuerdo también a sus capacidades, ¿no? De esas personas, a sus habilidades profesionales o técnicas. La otra vez, yendo a una planta de minera, pedí con la, ¿no? Así, situación de que un mecánico técnico de Senati le duplicaba el sueldo a un ingeniero. Y veía, definitivamente tenía una razón de ser. Este mecánico era muy hábil. Se había ido, inclusive, como había comenzado joven en la planta, tuvo la oportunidad que la planta lo enviara a varios países a aprender sobre ciertos tipos de motores y equipos que basta con que él se enferme para que media planta se paralice. Indudablemente era básico. Y por eso que se duplicaba, hasta triplicaba el sueldo al ingeniero jefe de planta. O sea, imagínense. Entonces, aquí no es que uno sea ingeniero, otro sea menor, sus capacidades, sus habilidades son muy importantes. Y su sueldo debe estar también en función a ellos, creo yo. Bueno, la compañía dice garantizará que no se realice deducciones de los salarios por razones disciplinarias. Asimismo, garantizará que la proporción de salarios y beneficios se detalle claramente de forma habitual a los trabajadores. La compañía garantizará de igual manera que los salarios y beneficios sean otorgados cumpliendo rigurosamente con todas las leyes y que la remuneración se realice en chequeo o en efectivo de manera conveniente para los trabajadores. Bueno, hay cosas y cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, en una época atrás, me acuerdo que para poder cobrar el sueldo, y teníamos que formar cola, y cuando llegamos a la ventanilla nos daban un sobre, ¿no? Firmaba un papelito, nos daban un sobre y dentro estaba todo el efectivo. Luego pasó la época y ya nos daban cheques, ¿no? De vez en cuando cheques. Pero con todo el problema que se está suscitando, con toda la nueva tecnología y ahora como ha salido ya el dinero plástico, todo se está trabajando a través del ámbito. Si bien es cierto, es bueno, por un lado, porque por lo menos ya no forma cola que por aquí por allá, pero falta un poco normal ese punto a mi criterio. Porque, ¿qué ocurre? Ocurre de que los bancos se aprovechan, pues, está todo el dinero ahí. Ellos lo manejan nuestro dinero, nosotros lo estamos sacando de poquito a poquito, pero sin embargo, ellos tienen el dinero y se favorece mucho por ellos. No, tener, imagínense, ese efectivo. Pero creo que ahí falta un poco más en la parte política para poder de repente beneficiar un poco más también a nosotros, ¿no? Pero recordemos simplemente esto. Hace mucho tiempo, yo recuerdo cuando estábamos chiquillos, ¿no? Mi madre me decía, bueno, vamos a tu cuenta para que ahorre, que no sé qué, que no haga. Y en esa época, pues, uno ponía su dinero en el banco y había un interés, ¿no? O sea, aunque poquito, lo que pero había algo que ganaba por tener en algo de banco. Ahora es lo contrario. Tú para que tengas en el banco tu cuenta, te cobran. Claro. Ocurre que no sé si las cosas deben cambiar o debe buscarse un equilibrio, por lo menos en el tema, ¿no? Pero es cuestión simplemente de estar en el lado, ¿no? Donde el problema se fluye y poder ver qué mejora su problema. Siguiente, por favor. Seguimos con la parte de remuneración de la compañía garantizará que no se lleven a cabo prácticas de contratación irregular o de falsificación de programas de aprendizaje dirigidas a evitar el principio de los legales relativos a los derechos laborales y a la seguridad social. En otras palabras, a la informalidad.
cuando en una oportunidad estuve trabajando en una universidad que recién se creó y la sacaron, se llama María Inmaculada, en Lima. Recuerdo que estudiar en la universidad, uno trabaja en varias universidades muchas veces, ahora sí estoy exclusivamente en la Lima, pero en esos momentos uno trabajaba en varias universidades, horas por aquí, horas por allá. Y recuerdo que en esa universidad pues había una serie de personas que trabajaban, pero no sé qué pasaba de que había un pata encargado en investigar la información que daba. Y a la larga, después de medio año, sacaban a la gente y dicen, ¿por qué lo sacaban? Su título era falso. Que la información que dio no era la correcta, tal cosa. Y ocurre, pues, ¿no? Entonces, recordando lo que no hay acá, pero de repente no sé si habrá, pero allá en Lima tenemos ese lugar famoso donde es una universidad de universidades. Uno saca títulos, diplomas, ¿no? Maestría, doctorado, todo saca ahí. Divorcio, todo saca ahí. La informalidad, señores, es lo que en cierta forma es uno de los grandes problemas de nuestro país. Y que la informalidad sea no solamente por el trabajador, sino también por la empresa, mucho peor. Por favor, siguiente. El sistema de gestión de criterios, tenemos por ejemplo la alta administración de la compañía decidirá su política respecto a la responsabilidad social y a las condiciones laborales, garantizando que ésta incluya el compromiso de cumplir con todo lo requisito de la norma. Claro, que definitivamente la empresa, si asume esta responsabilidad en trabajar con respecto a la norma SA 8000, pues tiene que cumplir, o sea, este compromiso, estas obligaciones, y se somete voluntariamente a ello. Entonces, el problema está en que muchas veces, por ejemplo, nos dice ya, yo estoy certificado con la SA 8000. Muy bien, pero ocurre que yo tengo en estos momentos que desarrollar todo un programa para este año y tengo capital, pero necesito el 30% más. ¿Dónde tengo que ir? A los bancos. Va a venir un banco y dice, bueno, yo quiero plata de ustedes y necesito esta cantidad. Yo tengo mi empresa que tiene certificaciones y por eso yo quiero hacerme acreedor de este crédito blando que ustedes están ofreciendo. Muy bien, ¿qué es lo que hace el banco? ¿O qué es lo que hace esta empresa financiera? Va a venir y va a hacer una auditoría externa. Porque además que está garantizado, acá está mi certificado, también está tu certificado, pero puedo hacer una auditoría interna para verificar. Muy bien, vienen a hacer la auditoría interna, verifican y naturalmente si que ve que está dentro de lo que corresponde al tema, le da luz verde y comienza el trabajo. Entonces, es importante que lo que corresponde a los criterios de manejo del sistema de gestión se dé de esta manera voluntaria y se dé de una manera transparente. ¿Por qué? Porque los beneficios que la empresa va a adquirir son también muy buenos y por lo tanto pues la empresa tiene que ser transparente para que esto se note, se vea y pueda adquirirlo sin ningún problema. Luego hay otro compromiso importante para el sistema, que es el compromiso de acatar la legislación nacional y cualquier derecho aplicable. Cuando decimos aplicable, es al país que corresponde, porque esta norma es internacional. Eso quiere decir que si hay normas y leyes aplicables que tengo que desarrollarlas sí o sí, porque la ley no me exige, la norma te lo dice. Eso es un punto que tienes que por ahí compartir. En lo que es medio ambiente, recuerden, en lo que también es seguridad y salud, como se llama la 18001, viene a ser eso, ¿no? Elementos, digamos así, aspectos significativos. ¿No? Significativos quiere decir de importancia. Poco significativos, que la norma, no existe esa norma, pero yo lo voy a cumplir porque, bueno, en fin, voy a aplicar la norma de otro país, pero voy a cumplir esto. Pero si la norma que aquí nos exige, por decir un ejemplo, a nivel ambiental, si es que la norma me dice que la cantidad de dióxido de azufre es 240 partes por millón, ¿cierto? Entonces tengo que cumplir sí o sí. La norma me exige, entonces yo ambientalmente, si estoy cumpliendo mi norma legal, que me exige el gobierno, porque el gobierno va a venir a autoridades y verificar desde cuándo estoy cumpliendo la norma.
Pero al mismo tiempo, si estoy cumpliendo con la normatividad de una ISO 14001, por ejemplo, estoy cumpliendo también de paso las dos normas, ¿correcto? Entonces, eso es diferente a que yo diga, por ejemplo, tengo un contaminante XCDY, que este contaminante es XCDY, debe ser 30 partes por millón que debe estar en el medio ambiente. Yo estoy verificando este XCDY, pero no hay norma aquí. Estas 30 partes por millón es en Colombia, pero no aquí en el Perú. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pues yo tengo esta normatividad internacional que realmente no la debo hacer, yo puedo cumplirla o no, pero como tengo ese criterio de mejorar, voy a cumplir utilizando estándares de otros países. Aunque ahí sí no viene a ser significativa, pero la que sí es significativa es la norma que sí realmente te está exigiendo el país. Eso es lo que quiere decir aquí, a nivel ambiental, seguridad, calidad y responsabilidad. Otra responsabilidad social. Bueno, y por supuesto la inclusión del compromiso de mejora continua que tiene que estar desde ya de la política misma hasta el compromiso de desarrollarlo de forma efectiva en todos los pasos que se da o que da la empresa, ¿no? En su respectivo proceso continuo que tiene, ¿no? Entonces, ustedes saben que primero estamos en una planificación, luego estamos a lo que es el hacer, es decir, desarrollarlo e implementarlo, luego está el de verificar y por último está el, ¿cuál es el último? ¿Cuál? La de la alta gerencia, ¿qué es eso? La mejora continua, el último paso, ¿cuál era? Ustedes lo han visto ya como 4 veces. El último paso, estamos hablando de planificación, la revisión. Y en la revisión, ¿qué es lo que se da? ¿Qué es lo que tiene que darse? La mejora continua. ¿Qué cosa es la mejora continua? Ante las respectivas conformidades y no conformidades que se hayan hecho anteriormente, ante las respectivas verificaciones y que vemos que de repente lo que yo planteo o hice primero mi planteamiento y con la realidad no están de acuerdo. ¿Por qué no están de acuerdo? Porque hay una no conformidad. Eso implica que hay que estudiarlo y ver cuál es el problema. Entonces la mejora continua busca ahí una alternativa de poder aplicar una mejora específicamente, ¿no? Ya encontré que de repente la mejora está en que yo tenía que haber trabajado de repente con otras cosas diferentes y con esto salía lo que yo quería y por lo tanto, ¿no? Llegaba a mi objetivo. Pero sin embargo no ocurrió, entonces tengo que de repente ahora replantear eso. Ya en términos generales, hablando de cualquier tema, ¿no? Tanto de medio ambiente, seguridad, etc. Entonces eso es lo que se debe tomar en cuenta en lo que es la mejora, es muy importante. Es por eso que el compromiso de mejora es algo que tiene que salir como parte ya de una especie, digamos así, de filosofía de trabajo constante de las empresas, que vuelve ya algo inherente en lo que trabaja. Es parte de una gestión, no solamente compromiso, sino de una gestión. Siguiente, por favor. La revisión por parte de la administración, ¿no? Lo que estamos viendo anteriormente, la alta administración de la compañía revisará periódicamente y oportunamente. Y bueno, vuelvo a repetir aquí, la intención de todo eso es ver que se puede desarrollar algunas modificaciones, mejoras, en base pues a lo que anteriormente se ha ido presentando. La compañía también nombrará un representante de alta administración y independientemente de otra responsabilidad será responsable del cumplimiento, ¿no? Y de esta norma, que la norma cómo está debidamente trabajándose. Y aquí es donde aparece este tema interesante, ¿no? Donde aparece otro tipo de profesionales y un tipo de área diferente, ¿no? Recordemos, por ejemplo, hace 10 años atrás, cuando veíamos una estructura de una empresa, una estructura orgánica de una empresa, veíamos, por ejemplo, que estaba el gerente, ¿no? La producción y todas esas cosas, la gerencia, etc. Y no había en ningún momento un departamento lo que era marketing, bueno, pero sí había marketing, pero un departamento lo que era medio ambiente, calidad, etc. Ahora existe un área en todas las empresas que se llama, por ejemplo, sistema
de gestión de la calidad, otro lo llama sistema integrado de gestión, ¿no? Otro lo llama, o unos tienen sistema ambiental y sistema de la calidad por separado, o tienen sistema de la calidad y medio ambiente y sistema de seguridad independientemente. El hecho es de que ya la estructura orgánica de una empresa ha cambiado, ha evolucionado en los últimos 10 años. Entonces, hay nuevos profesionales que están orientándose y dedicándose justamente a que estas normatividades, estos elementos que corresponden a la calidad, al medio ambiente, a la seguridad de salud ocupacional, a la responsabilidad social empresarial, se lleven a cabo de manera eficiente. ¿Dónde? ¿Quiénes son los comprometidos? Los que están en estas áreas. Y eso justamente es el detalle. El detalle es de que existen profesionales capacitados en el manejo, en este caso, en estas áreas, no están a un 100% porque, bueno, están apareciendo por algún profesional que otro. Es por eso la necesidad de estos tipos de profesionales. Y es por eso la necesidad de estos tipos de diplomados que van a permitir, pues, tener profesionales calificados para estos campos, ¿no? Faltan profesionales en ese tema. Y es por eso que a veces dentro de esa área vamos a encontrar 2, 3, 4, 5 que a veces lo único que hacen son hacen como una especie de test mensualmente para ver cómo están las cosas, pero no utilizan herramientas importantes para poder hacer un trabajo mucho más coherente, estructurado, que permita posteriormente plantearlo a través de un programa sostenible que dé, pues, resultados más interesantes a la empresa en estos temas. Entonces, la garantía es, pues, de manejar eficientemente estas áreas teniendo, pues, las herramientas adecuadas, ¿no? Creo que en el transcurso del diplomado ustedes han tenido esa oportunidad, ¿no? Cada área han tenido herramientas que le han dado para poder manejar básicamente esos temas, ¿no? Tanto del medio ambiente, seguridad, etc. Y en este caso, responsabilidad social. Siguiente, por favor. El tiempo nos gana. Seguimos con el sistema de gestión. La compañía garantizará que los requisitos de estas normas sean comprendidos, aplicados en todos los niveles de la organización. Dentro de los métodos para lograr esto se incluye, entre otros, la clara definición de los roles y de la responsabilidad de la estructura jerárquica. Aquí, que lo que estuvimos hablando, no solamente en la estructura jerárquica qué es lo que va a hacer cada uno, sino y cuál es su responsabilidad, sino que además de eso, pues, dentro sobre todo específicamente del área en la cual va a manejar los sistemas integrados, esté comprometido en un desarrollo mucho más, digamos, transparente y que sea claro para que la empresa funcione, porque muchas veces, por ejemplo, la producción puede tener ciertos problemas a nivel técnico, pero los problemas que se puedan tener en el punto de vista ambiental, en el punto de vista de seguridad o de responsabilidad social, son muy graves, ¿no? Hay una empresa, Kimpac, en Lima. Kimpac es la empresa que a partir de la sal saca ácido clorhídrico, saca hidróxido de sodio, y saca una serie de otras sustancias más que son altamente, pues, digamos, corrosivas y peligrosas. Entonces había un problema de responsabilidad social y también de medio ambiente. A pesar que la empresa ha intentado mejorarse en todos sus planteamientos, no ha podido superar y no ha podido levantar las no conformidades. Hasta el momento, por ejemplo, solamente ha podido certificarse en lo que es calidad. El resto todavía no, ¿por qué? Porque todavía está levantando, busca, está haciendo todo lo posible, pero es muy complicado. Y eso mayormente, ¿por qué? Porque existen, pues, mecanismos internos a veces a nivel técnico que no están de acuerdo con la actualidad. Me refiero a la tecnología. Ellos utilizan mucho lo que es el proceso de hidrólisis para poder desarrollar esta separación, ¿no? Tanto de los iones cloro como los iones sodio, y puede a partir de soluciones llevar el proceso a cabo
tienen que sacar otros productos. Y realmente hay bastantes problemas ambientales y sobre todo también de seguridad y salud ocupacional. Y peor aún, a nivel de responsabilidad social empresarial, porque el entorno alrededor de la empresa, los olores son tremendos. Y las comunidades que viven alrededor protestan todo eso. Entonces, la empresa está haciendo esfuerzo para desarrollarlo. Es muy importante, no puede cerrarse tampoco la empresa porque cierra esta empresa, sus productos o sus sustancias son materia prima para otras empresas. Cerrando esta empresa, cerraría otras, ¿no? por inacción. Entonces es importante pues de que se desarrollen las cosas bien, pero que se hagan correctamente. Y es por eso que la empresa debería haber iniciado desde antes de su instalación con un manejo adecuado en todas sus normas, tanto de calidad, medio ambiente, responsabilidad social y la parte de seguridad y salud. Hasta ahora no solamente ha cumplido lo que es calidad, falta mucho más por hacer calidad. La capacitación de los trabajadores nuevos y los temporales al entrar en plantilla. Bueno, definitivamente la capacitación es muy importante. La realización periódica de programas de concientización y capacitación a todos los trabajadores provenientes a empleados. Este tema ha significado muchas veces ser un tema en el cual ha costado dinero a la empresa que ya estaba certificada. ¿Por qué? Porque cuando una empresa se certifica hay un costo. Cuando va a recertificarse hay otro costo. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque hay un personal que va a ir a hacer una auditoría. Tiene que pagar la empresa. Pero ¿qué ocurre? Por ejemplo, en una oportunidad en una empresa, eso sí no lo puedo decir nombre, ocurrió de que no aportó, no hizo todo el desarrollo de sus respectivas, digamos, temas de concientización. O sea, en su programa, él tenía para desarrollar un promedio más o menos de 15 trabajos de concientización durante todo el año. Y solamente hizo 9. No cumplió. Es decir, hay una no conformidad. Y era una no conformidad bastante alta. ¿Por qué? Porque los índices de lo que correspondía a la parte de seguridad y salud ocupacional, me refiero a los riesgos laborales, ¿no? Se mantenían en el mismo nivel, es decir, no mejoraban. ¿Cierto? Los problemas ambientales seguían iguales. ¿Eso qué significaba? Significaba de que no han sido muy importantes los trabajos de concientización y pocos no han llegado debidamente hacia el personal en la concientización, es decir, al cambio de conciencia, de hábito de esa persona para poder manejar mejor estos criterios y por lo tanto la empresa perdió plata. ¿Por qué? Porque tuvo que pagar en esos momentos al grupo que fue a hacer la respectiva, en este caso, auditoría. ¿Para qué? Para que vaya otra auditoría. O sea, si que le diera la no conformidad todavía, o sea, que le diera, perdón, la recertificación. Entonces, que tuvieron que aguantar o generar la empresa 2-3 meses más para que arreglara y luego nuevamente que vaya la empresa a ser auditada nuevamente. Eso significó un gasto fuerte para la empresa. Ahora la empresa, si la empresa dice, ya no lo hago, no me interesa, ya no, que me quítame la certificación. Ya, le quitó la certificación, perdió todos los clientes. Por ejemplo. Entonces, vean ustedes que esta posibilidad de manejar sistemas integrados de gestión es una muy buena posibilidad para la empresa, pero siempre y cuando la empresa se comprometa. Si la empresa no está comprometida, ¿qué posibilidades tiene de manejar estos sistemas? No solamente crecer como empresa, sino el desarrollo va avanzando más, porque hemos dicho que una empresa es una persona jurídica que crece, ¿no? Nace, crece, se reproduce, y porque van a haber diversidad de productos, otras cosas más, ¿no? Durante toda su vida, y luego naturalmente puede envejecer. Y depende de nosotros ese tiempo que sea largo para que puedan mantener y dar servicios y productos hacia la comunidad, como que sea cortísimo. Entonces,
aquí con este tipo de normas como que garantiza esa permanencia en el tiempo, o sea, le da sustentabilidad, que es lo que se busca. Por favor, sigue. Control de proveedores, contratistas y subcontratistas. La compañía empresarial mantendrá procedimientos adecuados para evaluar y seleccionar proveedores y subcontratistas, y cuando sean apropiados, sus proveedores, basados en la capacidad para cumplir con los requisitos de la presente norma. Vean ustedes, es lo que le dije inicialmente. O sea, si queremos garantizar que el proceso realmente se dé de manera cierta y sustentable, tenemos que nosotros también hacer que nuestros proveedores estén dentro de la misma línea de nosotros. Es más, muchas veces ocurre de que la misma empresa capacita a sus proveedores. La empresa ya tiene todo un desarrollo completo de todo el tema, capacita a sus proveedores en estos temas para apoyarlos, para que adquieran la certificación y puedan luego naturalmente continuar en el tema. La compañía mantendrá registros adecuados de compromisos de los proveedores y contratistas, bueno, para ser apropiados con responsabilidad fiscal. Siguiente. La compañía investigará, confrontará y responderá a las cuestiones, en este caso los temas de acciones correctivas, ¿no?, en el cumplimiento de la política de la compañía y de los requerimientos de la norma. Bueno, uno de los puntos importantes cuando se hace una auditoría es que se cumplan los requerimientos que exige la norma. Cada norma tiene sus requerimientos. La norma ISO 14001, la ISO 9001, la OSHA 18001, en este caso la SA 8000 también tiene sus propias normas que tenemos que cumplir. Entonces, dentro de la misma norma están los requisitos generales y los requisitos específicos. Cuando uno hace auditoría, lo primero que tiene que hacer es verificar que esos requisitos se cumplen. Si esos requisitos se cumplen, entonces no hay ningún problema. Ahora, cada requisito implica pues un análisis específico, por ejemplo, porque de repente hay en lo que corresponde al nivel de riesgos que todavía se mantiene, esto va a ir en contra del mero de X las personas, el de mero de los trabajadores y el mero de repente conllevo ya al estudio en el cual va en contra de cierta parte de la norma. Entonces esa norma no ha sido cumplida y por lo tanto es una no conformidad. Entonces el auditor, además de hacer eso, tiene que ver hasta qué nivel está esa no conformidad, porque hay dos, bueno, a nivel general podemos evaluarlo de dos maneras, ¿no? Es una no conformidad, es una observación, básicamente, o es una no conformidad leve, una no conformidad moderada o una no conformidad, digamos, fuerte, ¿no? Y si es una observación, no hay ningún problema. Muchas veces ya en el estudio, creo que ustedes van a llevar la parte de auditoría, en el estudio hay una parte donde dice, por ejemplo, de ya que un conjunto de observaciones conllevan pues a una no conformidad. Entonces, esto es parte del trabajo en el cual tiene que ver mucho con respecto también a lo que son los procedimientos que se tienen que establecer previamente cuando se desarrollan estas en este caso, auditorías. Entre ellas, por ejemplo, el incumplimiento de la política de la compañía es una no conformidad muy fuerte. Por eso que cuando uno establece la política ambiental, la política de seguridad y salud personal, la política de la responsabilidad social, estas son políticas que implican pues que